Bendiciones en el nombre de nuestro amado y precioso Señor que regresa a Jesucristo. Mi nombre es Claudia Juárez. Hoy voy a compartir contigo una enseñanza, las notas de una enseñanza que se llama Oración 2.0. Y esto habla sobre el hablar en lenguas. Es un tema que el pastor Prince está muy recurrentemente compartiendo con nosotros, y hoy quiero compartir con ustedes las notas de este sermón. No es el sermón literalmente, pero son las notas que pastores toman del sermón que él está compartiendo en este caso, que fue el domingo 13 de septiembre de este presente año. Fue cuando él compartió esta enseñanza que se llama Oración 2.0, la clave para una doble porción. Esta expresión de Oración 2.0 habla de algo mejorado, de algo renovado, de algo que hace diferencia entre lo viejo y lo nuevo. La clave para la doble porción. Entonces está hablando de la bendición, hermano, de la bendición del hablar en lenguas, que es un recurso poderosísimo que tenemos. Y bueno, voy a comenzar entonces a leer esto. Estas son las notas sobre el sermón Oración 2.0, la clave para la doble porción, predicado por el pastor Joseph Prince el domingo 13 de septiembre de 2020 en el Centro de Artes Escénicas de Star, que es esa iglesia preciosa que ustedes pueden ver en los videos del pastor en Singapur. Esperamos que las notas de este sermón te sean de gran aliento. La visión general de la enseñanza del sermón, la introducción: saber que tú eres amado por tu Padre Celestial hace que te vuelvas más como Él. Ora en el Espíritu. El punto número 2 es ora en el Espíritu. A ver, solamente quiero asegurar, sí, estoy grabando. Ora en el Espíritu y recibe dones y bendiciones espirituales. El punto número 3, ora en el Espíritu y sé guiado por el Señor todos los días. Punto número 4, ora en el Espíritu y ve al Señor venciendo tus desafíos poco a poco. 5, cuando oras en el Espíritu estás poseyendo tu doble porción, tu herencia de primogenitura como hijo de Dios. Y el punto número 6 es la oración final. La introducción: saber que eres amado por tu Padre Celestial hace que te vuelvas más como Él. El pastor Prince nos recuerda que Dios ama mucho a cada uno de sus hijos. Incluso antes de que fuera su hijo, Él envió a su hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a morir por ti. Romanos 5:8. Cuánto más ahora que eres hijo de Dios. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hijos amados en griego significa hijos muy amados o hijos que son muy queridos por el corazón de Dios. Cuando sabemos que somos amados por nuestro Padre Celestial, naturalmente lo imitamos. Cuando sabemos que somos amados por nuestro Padre Celestial, naturalmente lo imitamos. ¿Han visto esos pequeños cómo imitan a sus papás? Quizás ellos se paran con un portafolio de alguna cierta manera y los niños naturalmente hacen eso. No tienen que decirle al niño: mira, imita a tu papá, sino que es algo espontáneo que nace de un hijo pequeño, el imitar a su papá. Así que es una de las cosas que hace el sabernos amados, el entender el amor de Dios por nosotros. Queremos imitar naturalmente a nuestro Padre Celestial. El pastor Prince comparte un principio de crianza. Los niños que se sienten amados por sus padres querrán ser como ellos. El siguiente punto es: ora en el Espíritu y recibe dones y bendiciones espirituales. Salmos 119, 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra. Algunas veces la palabra de Dios puede no hablar directamente a esa área o situación que estás enfrentando, pero todavía trae luz a esa área. El pastor Prince ilustra cómo cuando tú extravías algo en una habitación oscura, la solución no es quejarse de la oscuridad o desear que se vaya, sino encender la luz. Esto revelará no solo el objeto perdido, sino también otros elementos que estaban en la oscuridad inicialmente. Similarmente, la entrada de la palabra de Dios trae luz y es la solución a todo lo que enfrentamos. Así como las primeras palabras de Dios fueron: sea la luz, en Génesis 1, versículos 3 y 4, así será la luz
recibida de su palabra. Resumen del sermón de la semana pasada, Isaías 59, versículos 19 y 20. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. El pastor Prince comparte una revelación que recibió hace algunos años mientras predicaba en Japón. Habrá un avivamiento del tiempo del fin en los países del este, como Japón, Corea del Sur, Corea del Norte, China, y este avivamiento viajará de regreso a Jerusalén. Eso no significa que Dios haya terminado con Occidente, más bien Dios está agregando a lo que está sucediendo. Y su énfasis en estos días es un avivamiento mundial, como lo profetizó el profeta Joel. Hechos 2, versículos 16 a 19. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo. En estos días postreros, de todas las nacionalidades del mundo recibirán el bautismo del Espíritu Santo, lo que hará que la gente vea visiones, sueñe sueños y profetice. Profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo. Esto es cuando los creyentes profetizan que Dios muestra sus maravillas. Es cuando los creyentes profetizan que Dios muestra sus maravillas. En estos días postreros el enemigo está tratando de hacer cosas que imiten a Dios. En estos días postreros el enemigo está tratando de hacer cosas que imiten a Dios. Por ejemplo, Dios ha dicho que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren al mar, en Habacuc 2:14. Y así como la gloria de Dios cubre la tierra como las aguas cubren el mar, el enemigo está tratando de cubrir la tierra con tinieblas, incluida la pandemia actual de COVID-19. Pero, ¿qué pasa cuando el enemigo hace esto? Isaías 59, 19 y 20. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. El Espíritu del Señor levantará bandera contra él. En hebreo, esto se refiere a que Dios expulsa al enemigo y lo hace huir. La clave es que descansemos en el Señor. No somos nosotros los que alzamos la bandera contra el enemigo, sino el Espíritu del Señor. Isaías 50, versículos 21 a el capítulo 61. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El Señor ha hecho un pacto contigo para llevarte a ti y a tu descendencia, para llenarte, a ti y a tu descendencia con el Espíritu Santo para que puedas hablar el lenguaje de oración celestial del Espíritu. La clave para que tus hijos y descendientes sean llenos del Espíritu Santo y caminen en los caminos del Señor es que tú mantengas las palabras de Dios en tu boca. Comienza contigo. Amado, no dejes de orar en el Espíritu. El enemigo quiere cerrar tu boca, quiere cubrir el pozo de gracia en tu vida. Esto se ve en el Antiguo Testamento, donde una de las primeras cosas que hizo el enemigo, número 1 de Israel, los filisteos, fue cubrir todos los pozos que Abraham había acabado. Isaac, el hijo de Abraham, tuvo que destaparlos más tarde. Hoy, por la sangre de Jesús, Dios está destapando todos esos pozos en tu vida.
el pozo de la gracia, el pozo de la sanidad, el pozo de la prosperidad. Estamos hablando de la prosperidad con un propósito, ser una bendición para los demás, no una prosperidad para el materialismo. Segunda Corintios 8:9 deja en claro que el Señor nos provee económicamente para que podamos dar generosamente a los demás. Segunda Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ora en el Espíritu y sé guiado por el Señor diariamente. Ora en el Espíritu y sé guiado por el Señor diariamente. Primera Corintios 14:1 dice, seguid el amor y procurad. La versión ASB en inglés dice, desea fervientemente. Sigue el amor y desea fervientemente los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Si quieres ver los dones del Espíritu operando en tu vida, sigue el amor. El pastor Prince comparte una experiencia que tuvo hace años cuando conducía a casa alrededor de la 1 a.m. después de una reunión. Se encontró con un anciano que intentaba cruzar el divisor central de la carretera. La compasión de Jesús se elevó en su corazón y preocupado por su seguridad, el pastor Prince se detuvo para ofrecer ayuda al hombre. Se dio cuenta de que el hombre tenía hambre y buscaba un restaurante específico, pero no pudo identificarlo. El pastor Prince llevó al hombre de regreso a su auto y después de un momentáneo desconcierto de qué hacer, comenzó a orar en lenguas. De repente el pastor Prince vio en su espíritu la imagen de un cierto establecimiento y decidió llevar al hombre allí para ver si era el lugar que tenía en mente. Cuando llegaron, comenzó a sentir fuertemente en su espíritu que este era el lugar correcto. Cuando se acercaron a la tienda de alimentos, el dueño del puesto de venta de café reconoció al anciano y gritó su nombre. Luego el dueño del puesto le contó al pastor Prince cómo su hijo solía descuidar al anciano y lo dejaba en casa solo y hambriento. El pastor Prince sintió que el Señor amaba a este hombre y reconoció que si no hubiera seguido el amor que sentía en su corazón, no habría manifestación de los dones, es decir, la guía sobrenatural del Espíritu al lugar exacto donde el anciano quería ir. Muchas veces buscamos la manifestación de los dones del Espíritu, pero no seguimos el amor. Mientras damos el primer paso para seguir el amor, los dones fluirán. Cuando los dones del Espíritu se manifiestan en tu vida, no son solo para beneficio de otros creyentes, sino para cualquiera y todos los que conoces. De hecho, los dones del Espíritu pueden manifestarse en cualquier momento, incluso en nuestra vida y trabajo diarios. La Biblia dice que los dones del Espíritu le son dados a cada uno para provecho de todos. 1 Corintios 12:7. Amados, sigan orando en el Espíritu. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hablasen. Según el léxico griego de Thayer, esta palabra hablasen no se refiere al habla cotidiana, sino a un discurso digno y elevado. Este hablar es una oración única, la oración 2.0, que es especialmente para nosotros que somos personas del nuevo pacto. Como personas bajo el nuevo pacto tenemos el Espíritu Santo en nosotros, no solo sobre nosotros. La gente de Dios en el Antiguo Testamento solo experimentó el Espíritu de Dios sobre ellos para un propósito y tiempo específicos. Cuanto más ores en el Espíritu, más serás guiado por el Espíritu. Gálatas 5, versículo 18 en la nueva versión de King James dice, pero si eres guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Cómo podemos ser libres de la ley? No queremos estar bajo la ley porque inmediatamente nos pone bajo maldición, porque nadie puede guardar la ley. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero no nos liberamos de la ley simplemente ignorándola y como resultado llegamos a ser esclavos de la carne.
No, somos libres de la ley para seguir al Espíritu. Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La gente del antiguo pacto sigue la letra de la ley, mientras que la gente del nuevo pacto sigue al Espíritu. Cuando sigues al Espíritu, la justicia de la ley se cumplirá en ti, no por ti. Cuando sigues al Espíritu, la justicia de la ley se cumplirá en ti, no por ti. Orar en el Espíritu es el séptimo elemento de la armadura de Dios y se usa para atacar. Los otros elementos son en su mayoría de naturaleza defensiva, Efesios 6. La primera parte de la armadura, la número 1, el casco de la salvación, se refiere a la esperanza de la salvación, tener una expectativa positiva del bien en tu futuro, que protege tu mente del desánimo y la depresión. 2, la coraza de justicia protege tu corazón de las acusaciones y la condenación del enemigo. 3, el cinturón de la verdad estabiliza tus armas y sostiene tu espada. 4, el calzado del evangelio de la paz hace que poseas las promesas de Dios donde quiera que vayas y que seas una bendición. 5, el escudo de la fe apaga todos los dardos de fuego del maligno. 6, la espada del Espíritu corta la confusión para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. La oración, la séptima parte de esta elemento de la armadura de Dios registrado en Efesios 6 es la oración en el Espíritu, usada para blandir la espada del Espíritu. Efesios 6, 17 y 18 en la versión en inglés, esta es una traducción de la versión en inglés, John's Literal Translation. Y recibirán el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es el decir o el dicho, el rema de Dios, mediante, y la palabra griega ahí es día, mediante toda oración y súplica, orando en todo momento en el Espíritu. Quiero leer nuevamente esa parte. Y reciban el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es el rema de Dios, mediante toda oración y súplica, orando en todo momento en el Espíritu, y con respecto a lo mismo, velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice aquí que la espada del Espíritu, que es el rema, esa palabra viva, esa palabra en su tiempo de Dios, viene a nosotros mediante toda oración y súplica en el Espíritu. La forma en que recibimos el dicho, el rema, la palabra en su tiempo de Dios, es a través de toda oración y súplica, orando en todo momento en el Espíritu. Esto es similar al espíritu de gracia y de súplica escrito en Zacarías 12:10, una profecía para las personas bajo el nuevo pacto. Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, o de súplica, dice la versión King James, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Orar en el Espíritu no es orar con más entusiasmo o ser guiado por el Espíritu mientras oramos en español o en alguna lengua conocida. La Biblia indica claramente que orar en el Espíritu se refiere a orar en lenguas. Primera de Corintios 14:14 dice, porque si yo oro en una lengua desconocida, mi espíritu ora. Primera Corintios 14:15, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Orar en el Espíritu se refiere a orar en lenguas, mientras que orar con el entendimiento se refiere a orar en un idioma conocido. Isaías 59, versículos 21 a 60, 59, 21 a 60 y el capítulo 3, 21. A ver si puse bien la referencia. Y vamos a leerlo. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre.
Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Me parece que aquí lo que puse mal es esto, debe ser Isaías 59, 21 a 60. A 60 a 3, ya. Sí, sí estaba bien. Está tocando los primeros versículos de Isaías 60, ¿ok? Capítulo 3. Ahora sí sigo con mi lectura, perdón por la confusión. La Biblia es clara en que cuando este versículo habla de la oscuridad que cubre la tierra, no se refiere al milenio. La oscuridad no cubrirá la tierra, ya que Jesús estará aquí en la tierra. En cambio, se refiere a los tiempos finales en los cuales estamos viviendo ahora mismo. La Biblia dice que mientras estés seguro de que el Espíritu de Dios está en ti y de que las palabras que Él puso en tu boca no se aparten de tu boca ni de la boca de tu descendencia, te levantarás y resplandecerás. Si bien extrañamos las reuniones físicas, Dios tiene un propósito para un momento como este. Es para que las almas sean tocadas, vidas transformadas y Jesús glorificado de maneras que no estén limitadas por el tiempo y el espacio. Es decir, Dios está usando este tiempo de un enclaustramiento, un tiempo de tribulación. Todo esto que estamos viviendo, o el COVID-19 específicamente, no es que venga de Dios, no es algo que dio Dios, pero sí lo está usando Dios para llevar su evangelio a todos los rincones de la tierra. Mucha gente confinada en su casa está sintonizando y está buscando a nuestro Señor Jesucristo, está buscando la luz. Así como el hijo del noble fue sanado por Jesús a más de 20 millas de distancia en Juan 4, 46 a 54, también recibimos del Señor sin estar limitados por el espacio o la distancia durante esta temporada de COVID-19. Las personas reciben predominantemente del Señor no por la imposición física de manos, sino simplemente recibiendo la palabra del Señor donde sea que estén. Así es como el apóstol Pablo pastoreaba a personas más allá del tiempo y del espacio. Vio su buen orden en el espíritu. Colosenses 2:5 dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pastores y líderes pueden contemplar a su gente en el espíritu y el Señor pondrá en sus corazones cualquier área que necesite atención en la iglesia. Otro punto, ora en el espíritu y ve al Señor vencer tus desafíos poco a poco. Isaías 41, versículos 15 y 16, en esta versión que es la New American Standard Bible, que es una traducción que hice al español, de esta versión que usa aquí el Pastor Prince. El Pastor Prince mayormente usa la versión King James en inglés, que es la versión clásica, digamos, y a veces suele usar otras versiones para mostrar lo que está compartiendo. Así que él usó esta traducción y yo a su vez la puse en español. He aquí, te he hecho un trillo nuevo, afilado, de doble filo o doble boca. Trillarás los montes y los pulverizarás, y convertirás los montes en paja. Los aventarás y el viento se los llevará, y la tormenta los dispersará, pero tú te regocijarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. Y por cierto, las notas, esto que estoy leyendo para ustedes lo voy a poner en mi blog, Mira Solo a Dios. Voy a dejar un enlace al pie del video, en la descripción del video, para que tú puedas acceder a mi blog, Mira Solo a Dios, y ahí vas a tener disponibles estas notas para que puedas estudiarlas por ti mismo y leerlas con calma. Ahora dice aquí, los montes se refiere a grandes problemas. Marcos 11:23. Esto podría ser una enfermedad, depresión o algún otro desafío en tu vida. Marcos 11. En Marcos 11 Jesús dijo que cuando creemos y le hablamos a la montaña será removida y arrojada al mar. Pero ¿qué pasa cuando le hablas a la montaña y parece que no se mueve? Esto requiere otra arma.
con la que trillarás la montaña y la pulverizarás convirtiéndola en paja. ¿Qué es la paja? Y vemos aquí una imagen que el pastor Prince compartió en su enseñanza. En la antigüedad, los granos cosechados como el trigo y la cebada se apilaban en un montón y se trillaban utilizando un trineo de trilla. Aquí vemos en este dibujo el montón de, pudiera ser trigo o cebada, y aquí está representado la forma en la que ellos trillaban el grano. Aquí hay otra imagen. Una parte del grano de la pila en el centro se extendía alrededor de la pila y el trineo pasaba sobre ella. Los niños se sentaban o se paraban en el trineo para aplicar presión sobre él, separando la paja del grano. Es decir, con estos animales y en este trineo iban dando vueltas al grano, al trigo, a la cebada, y esto iba separando el grano de la paja. Se colocaban piedras en la parte inferior del trineo para moler el grano y separar el grano de la paja. Aquí vemos en esta imagen esta especie de trineo que ellos usaban y vemos que tenían piedras, les ponían piedras en la parte de abajo. Aquí se ve más claramente en esta imagen cómo ellos incrustaban estas piedras. Este era este artefacto rudimentario que ellos usaban. Parece un trabajo tedioso para la persona en el trineo dar vueltas y vueltas al montón del grano. El pastor Prince compara el trineo que trilla el grano con él mismo caminando alrededor de su estudio orando en lenguas, porque él dice que esto es lo que él hace cuando tiene una situación o está pidiendo sabiduría, revelación, él da en su estudio, él se pone a dar vueltas y vueltas y vueltas y habla en lenguas. Entonces vamos a leer esta versión de Isaías nuevamente, 41 versículos 15 y 16. He aquí te he hecho un trillo nuevo, afilado, de doble filo o doble boca. Trillarás los montes y los pulverizarás, y convertirás los montes en paja, los aventarás y el viento se los llevará, y la tormenta los dispersará, pero tú te regocijarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. Doble filo. En hebreo la palabra para filo es pe, que significa boca. Esto literalmente significa doble boca. Donde quiera que aparezca esta frase doble boca, el versículo habla de orar en el Espíritu. Mientras oras en el Espíritu, estás dando las vueltas a tu montaña. Estás dando vueltas a tu montaña, a tu problema, haciendo un progreso como si estuvieras subiendo una escalera de caracol. Para quien escuchó esa enseñanza que traduje del tema del año 2000, el tema principal del año 2020, que es el Señor del tiempo y el espacio, el pastor Prince habla de una escalera de caracol y él habla de que esa escalera era con lo que se subía de una cámara a otra en el templo y que esta escalera representa ir un paso a la vez. Nosotros vamos un paso a la vez. Esta escalera ahorra espacio y ahorra tiempo para subir, para llegar más rápido a ese destino hacia arriba. Sin embargo, el inconveniente que tiene esta escalera es que no puedes ver más que el paso que vas dando, no puedes ver hacia dónde vas claramente. Así que dice, voy a leer esta frase otra vez, mientras oras en el Espíritu estás dando vueltas a tu montaña, a tu problema, haciendo un progreso como si estuvieras subiendo una escalera de caracol. Tú estás yendo un paso a la vez. ¿Cómo practicas esto en la vida diaria? Cuéntale al Señor sobre tu problema hoy. El Espíritu Santo en ti sabe cómo hacer oraciones perfectas por tu situación. Si los médicos te dieron un mal informe, dile al Señor, Señor, no sé cómo orar por esto, pero tú lo sabes y haces oraciones perfectas. Luego comienza a orar en lenguas. La mayoría de las veces cuando oramos en el Espíritu no vemos que la montaña sea removida instantáneamente, como en Marcos 11:23. La mayoría de las veces lidiamos con la montaña durante un periodo de tiempo. 1 Corintios 14:4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Cuando oras en el Espíritu, no solo estás edificando y construyendo tu espíritu, sino todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Es posible que muchas veces no sepamos qué orar,
pero al orar en el Espíritu Santo nos ayuda porque Él sabe qué orar. Romanos 8:26 que dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Esta es nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? ¿Cuántas veces no sabemos cómo pedir? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No te rindas si no ves ningún cambio en tu vida. Hay una guerra espiritual en curso y es por eso que a veces experimentas retrasos. El problema no está en la voluntad de Dios. Dios está más que dispuesto y deseoso para que disfrutes de los beneficios por los que Jesús pagó y te escucha en el momento que oras. Sin embargo, hay poderes de las tinieblas que vienen contra ti, al igual que vinieron contra Daniel y resultó en una demora en recibir una respuesta de Dios. Puedes leer esto en Daniel capítulo 10, versículos 12 a 14. ¿Cómo son respondidas tus oraciones mientras oras en el Espíritu? Primero, Dios te fortalece por dentro mucho antes de que el gran avance se manifieste en el exterior. Esto puede llevar algún tiempo, pero viene el conocimiento de que estás siendo fortalecido desde adentro. Tú sabes que estás siendo fortalecido desde adentro. Después, Él toca el ámbito de tu alma, que es donde están tu mente y tus sentimientos. De repente comienzas a ver nuevas revelaciones de la Biblia. De repente tu mente se agudiza y hay claridad sobre los problemas que estás enfrentando. También experimentarás un efecto calmante sobre tus sentimientos mientras llegas a un lugar de descanso. Algunas veces, debido a que estamos estresados, preocupados y llenos de ansiedad, es difícil para nosotros recibir sanidad. Una vez que estás en reposo, la manifestación tendrá lugar en tu cuerpo. Orar en el Espíritu bendecirá tus relaciones familiares, también bendecirá tus relaciones familiares. Si estás enfrentando pesar o angustia debido a un hijo o cónyuge, la oración es más poderosa que quejarse. Quejarse o criticar es confiar en nuestros propios esfuerzos más que en Dios. La oración está en el ámbito de la gracia. La oración es soltar el problema confiando en que el Señor hará el trabajo. La oración es soltar el problema confiando en que el Señor hará el trabajo. Es tu descanso y petición a Él para que Él haga el trabajo. Y eso es gracia. No hay tú orarás en los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos no está esto, tú orarás, ya que la ley depende de la fuerza del hombre. Cuanto más oras, más estás viviendo bajo la gracia. Si la situación parece empeorar después de orar en el Espíritu, no te desanimes. Puede ser la última ráfaga de disparos del enemigo antes de que huya derrotado, incapaz de resistir la espada del Espíritu. Isaías 41, 15 a 16, nuevamente en esta versión New American Standard. He aquí, he hecho un trillo nuevo, afilado, de doble filo, de doble boca, trillarás, te he hecho un trillo nuevo, afilado, de doble filo, doble boca, trillarás los montes y los pulverizarás y convertirás los montes en paja, los aventarás y el viento se los llevará y la tormenta los disipará, pero tú te regocijarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. Toma tiempo a pulverizar una montaña poco a poco. Aquí vemos esta forma en que aventaban ellos el grano, ya una vez que estaba separado el grano de la paja, es la forma en que ellos aventaban el grano. Después de trillar el grano, es aventado para separar el grano de la paja no deseada. Esto generalmente se hace en un lugar alto. Voy a quitar mi imagen para que puedan ver la fotografía bien. Después de trillar el grano, es aventado para separar el grano de la paja no deseada. Esto generalmente se hace en un lugar alto o montaña, donde haya fuertes vientos. El aventador, que es como tenedor, esta herramienta que ellos usan para hacer esto, el aventador se usa para lanzar el grano al aire,
para que el viento pueda llevarse la paja. El grano es más pesado que la paja, por lo que caerá al suelo. Eventualmente el suelo se llenará del grano sin la paja. El viento se llevará esa paja de tu vida. Dice aquí el Salmo 1, versículos 3 a 4, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Mientras obras en el Espíritu, estás yendo en círculo, en circuito, subiendo la escalera de caracol, estás usando el trillo para tus problemas, estás separando la paja del grano, sigue orando y el viento del Espíritu alejará la paja. El pastor Prince comparte cómo le pidió al Señor una confirmación de que doble boca o filo se refiere a orar en lenguas. Una noche se despertó con estas palabras en su mente, lenguas divididas. Inmediatamente supo que los versículos a los que el Señor lo estaba guiando eran Hechos 2, 3 a 4, donde los discípulos que recibieron el bautismo del Espíritu Santo comenzaron a orar en lenguas. Hechos 2, 3 y 4, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lenguas repartidas en la versión King James se traduce como lenguas hendidas, como en esos animales de patas hendidas, es decir, esos animales que tienen una pezuña dividida, que tienen esta pezuña de esta forma, así es esta palabra, lenguas repartidas, es lenguas hendidas. Esto también trae a la memoria Hebreos 4, que habla de cómo la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Espada de dos filos. En griego esto es dístomos, que también significa dos bocas. La palabra de Dios es una espada de dos bocas. Si bien este versículo normalmente se lee como una referencia a las Escrituras, el idioma griego original muestra que es más probable que se refiera a orar en el Espíritu. Cuando oras en el Espíritu serás capaz de discernir la voz y la guía de Dios. Cuando oras en el Espíritu, cuando hablas en lenguas, serás capaz de discernir la voz y la guía de Dios. A menudo nos preguntamos si lo que sentimos acerca de una determinada decisión proviene de nosotros mismos o del Espíritu Santo. Cuando oras en el Espíritu serás sensible y podrás discernir si cierto pensamiento o sentimiento es de ti mismo o del Señor. Hebreos 4:12 también habla del efecto en nuestras coyunturas y médula al orar en el Espíritu. Nuestras articulaciones y médula ósea son de vital importancia para nuestra salud e inmunidad. Cuando oras en el Espíritu, la palabra viva y poderosa penetra las articulaciones y la médula de tu cuerpo, proporcionando una inmunidad poderosa. Cuando oras en el Espíritu, este es otro punto, estás tomando posesión de tu doble porción, la herencia del primogénito como hijo de Dios. Deuteronomio 21:17. Esta versión es la Biblia de las Américas. Esta sí está en español, porque se acercaba a la versión que usa el pastor, en este caso, lo que él quiere enseñar en este versículo, sino que reconocerá al primogénito, al hijo de la aborrecida, dándole una porción doble boca de todo lo que tiene, porque él es el principio de su vigor y a él pertenece el derecho de primogenitura. En la Biblia, si un hombre tiene dos esposas, el hijo de la primera esposa tiene derechos a una doble porción de todo lo que tiene su padre, incluso si esa esposa es rechazada por su esposo. De la historia de Elías y Eliseo podemos ver que orar en lenguas es la doble porción que el Señor quiere que recibamos. Segunda Reyes 2, 9 y 10 dice, cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una
doble porción, doble boca de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Eliseo sabía que se acercaba el momento de que su mentor Elías regresaría al Señor. Dios escondió la idea de la doble porción en la Biblia porque Dios estima altamente este don de orar en el Espíritu. Hijo de Dios, ¿estás disfrutando tu doble porción, la herencia de primogenitura de la doble boca, orando en el Espíritu? Dístomos. La palabra griega dístomos, de la palabra griega dístomos obtenemos dos palabras. Di, que significa dos, y stomos, que significa boca. Stomos es desde donde se deriva la palabra estomas. El significado de los estomas en las plantas son una imagen del significado de orar en lenguas en nuestras vidas. Los estomas es una estructura celular en la parte inferior de una hoja de una planta que permite el intercambio de dióxido de carbono y agua en la atmósfera. Los investigadores encontraron que los árboles que fueron extraídos de su medio natural no crecieron tanto cuando fueron plantados en un ambiente controlado en la ciudad, a pesar de tener todas las condiciones necesarias conocidas. Después de su estudio concluyeron que la condición que faltaba era el sonido de la jungla, que no se podía encontrar en el ambiente controlado. Estos sonidos jugaron un papel en la apertura de los estomas de las plantas, lo cual era necesario para un crecimiento saludable. Dios nos está enseñando que el sonido de la oración en lenguas hará que nuestro hombre espiritual esté abierto a todo lo que tiene para nosotros, incluidos los dones del Espíritu y la unción de doble porción que Eliseo le pidió a Elías. Segunda Reyes, capítulo 2, versículos 11 y 12. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí, con un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Esta es una imagen del día de Pentecostés, cuando los discípulos de Jesús vieron a Jesús ascender y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Juan 7:39, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Hoy vemos que Jesús ha sido glorificado y es por eso que podemos recibir el Espíritu Santo clamando, Padre mío, tal como lo hizo Eliseo. Es a causa de que Jesús colgó en la cruz clamando, Dios mío, que hoy puedes clamar, Padre mío, Padre mío. Jesús tomó nuestra relación distante con Dios y la intercambió con su posición de filiación. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. La única razón por la que puedes llamar a Dios Padre es que el Espíritu de su Hijo está en ti. Esta es la doble porción. No descuides este don de gracia. Orar en el Espíritu, que te hará conocer tu lugar como hijo y también ilumina a todos los demás dones del Espíritu. Es decir, este regalo de hablar en lenguas hace que también se iluminen o se enciendan los demás dones o manifestaciones del Espíritu. Este es el nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros. Su Espíritu está sobre nosotros y sus palabras no se apartarán de nuestra boca. Lo que era la ley bajo el antiguo pacto ha sido reemplazado por el Espíritu en el nuevo pacto. El primer Pentecostés celebró la promulgación de la ley en el monte Sinaí y murieron 3,000 personas. Bajo el nuevo pacto, cuando llegó el día de Pentecostés, Dios dio el Espíritu en el monte Sión y 3,000 personas fueron salvas. Esto cambia la forma en que interpretamos la Biblia. Hoy leemos la palabra de Dios con los ojos del Nuevo Testamento y vemos a través de la lente de la gracia. Por ejemplo, Josué 1:8 que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar es la palabra hebrea agar, que significa murmurar. Este versículo es similar a Isaías 59:21.
Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán o no se apartarán, dice la King James, de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Hoy, como gente bajo el nuevo pacto, podemos tomar Josué 1:8 como las palabras del Espíritu no se apartarán de tu boca, y entonces harás prosperar tu camino y tendrás buen éxito. En lugar de esforzarte por guardar la ley que te somete a la maldición, ora en el Espíritu. No te preocupes por la santidad, ya que se cumplirá en nosotros por dirección del Espíritu. Y les recomiendo mucho una enseñanza que se llama Activa los dones del Espíritu Santo. Voy a dejar también el enlace en la descripción del video para que ustedes puedan ver esta enseñanza que está en dos partes. Es un sermón que traduje de una forma simultánea. Se llama Activa los dones del Espíritu Santo. Tremenda enseñanza. No te preocupes por la santidad, ya que se cumplirá en nosotros por la dirección del Espíritu. Salmos 1, 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, murmura de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y en su ley medita, murmura día y noche. Al mirar este versículo a través del lente de la gracia, podemos leer esta línea como, y ora en el Espíritu día y noche. Al orar en el Espíritu tendrás buen éxito, harás prosperar tu camino y serás como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Donde sea que veamos la ley en la palabra, reemplázala con el Espíritu, porque lo que antes era la ley que debía guardarse, ahora es un Espíritu divino que debe seguirse. El Espíritu Santo siempre glorifica a Jesús. Cuando sigues la dirección del Espíritu Santo, Él hará que tu vida glorifique a Jesús. Cuando sigues la dirección del Espíritu Santo, Él hará que tu vida glorifique a Jesús. Siempre puedes tener más del Espíritu Santo. Orar en el Espíritu es un proceso continuo. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, el Espíritu no se apodera de la persona como un espíritu maligno que posee a la gente. En cambio, quiere que cooperemos con Él. Debemos querer ser guiados. No nos obliga a hacer nada. Esto se refiere a que muchas personas están esperando este don o esta manifestación, este regalo de hablar en lenguas, y esperan que de pronto Dios haga una especie de posesión en ellos y hablen en lenguas. Eso es a lo que se refiere. Y es lo que el pastor Prince nos compartió en este sermón en específico. El espíritu no se apodera de la persona como un espíritu maligno. Los espíritus malignos fuerzan a las personas a hacer cosas que no quieren. El Espíritu de Dios no trabaja así, necesita nuestra cooperación. Cuando hablas en lenguas, tú eres quien tiene que mover los labios, tú eres quien tiene que mover la boca. Eres tú quien lo hace. Si no has orado en lenguas, tienes la bendición de poder hacerlo. Es algo que ya fue dado en el día de Pentecostés. Es un regalo de la gracia de Dios que está disponible para ti, que simplemente puedes manifestar a través de la fe. Demuestra tu fe hablando en lenguas. Sigo mi lectura después de esta breve pausa. Es un discurso elevado que está lleno del poder y el Padre lo aprecia. El pastor Prince ora por aquellos que no han orado antes en lenguas para que reciban este don. El pastor Prince ora por los siguientes problemas o situaciones: problemas en la columna, tumores, problemas articulares, condiciones en las arterias y el corazón, dolor de garganta, dolor de coxis, problemas en los ojos. Y hace una oración final. Y dijo: el Señor les bendiga a ustedes y a sus familias durante esta semana. El Señor les bendiga con las bendiciones del Padre Abraham y las bendiciones de Deuteronomio 28. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les proteja a ustedes y a sus seres amados durante esta semana del virus COVID-19, de toda infección, enfermedad, peligro, daño y del poder del maligno. El Señor les guarde, el Señor guarde su entrar y su salir, el Señor les proteja a ustedes y a sus seres amados de todo mal. El Señor resplandezca sobre ustedes y les conceda abundantes favores a lo largo de esta semana. El favor de Dios les abrirá puertas y cerrará algunas puertas que no son buenas para ustedes. El favor de Dios está sobre ustedes a donde quiera que vayan. El favor de Dios estará trabajando para ustedes. Gracias, Señor, que para
tu gente que está viendo esto ahora mismo, salud está brotando rápidamente porque tú se las estás otorgando ahora mismo. El Señor los bendiga con plenitud, paz y bienestar. Shalom, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues estas vienen siendo las notas de este sermón que se llama Oración 2.001, la clave para la doble porción. Y tengo una lista de reproducción, hermano, hermana, que habla sobre el orar en lengua. Si tú quieres saber, quieres reforzar, si ya manifiestas esto y quieres reforzarlo, tengo esta lista de reproducción que habla de este tema. Si aún no hablas en lenguas, también tengo videos ahí que te pueden ayudar. Ahora mismo me gustaría orar por ustedes, quienes están presentes ahora acompañándome en este servicio virtual y no han hablado en lenguas. Si algunos de ustedes no hablan en lenguas, voy a orar por ustedes, si ustedes pueden hacerlo, si así lo desean. Y si tú estás viendo este video, también puedes hacerlo a través de la fe. No necesitas un gran conocimiento, no se trata de espiritualidad, es algo que Dios ya nos dio a través de nuestro Señor Jesucristo y que tú puedes recibir, manifestar simplemente a voluntad. Tú eres quien mueve tu lengua, tú eres quien hace los sonidos con tu garganta, tú eres quien decide hacerlo. Así que, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, ministro el Espíritu Santo, la manifestación de este hablar en lenguas a mi hermano, mi hermana que está mirando ahora mismo este video, que está presente ahora mismo en esta reunión y en este momento es lleno de ese espíritu y comienza a desbordar ese hablar en lenguas. Y hermano, puedes orar en lenguas, puedes comenzar a hacerlo, articula palabras, comienza a hacer palabras, aunque parezcan palabras pequeñas o de pronto algunos sonidos extraños, estás hablando en lenguas, sigue haciéndolo, sigue practicándolo. También te voy a dejar una lista de reproducción, de reproducción para que tú, bueno, en esta lista que te estoy dejando sobre el orar en lenguas, te voy a poner una enseñanza específica que es cómo hablar en lenguas. Va a ser de inmensa bendición para ti, así que sigue haciéndolo. Skisumarashala kareta masari masari kesua. Y tu barakasi tara mashal te barasitia. Tira mashali karatiasi marashari katiara ma kurukurashare. Puedes parar cuando tú lo decidas, puedes seguir haciéndolo. Vishuki sari kasi. Avirishuka tamarasati. Dirikari tibaratai visare taresha. Vuelves a parar. Puedes hablar fuerte. Asti karamasti arasi arasi ara. Puedes hablar en murmullo. Jesús karamaski samarashati karasi masari. Puedes orar en lenguas, puedes cantar en lenguas. Puedes, es tu libre albedrío, es tu libre voluntad. Dios nunca te va a obligar o a poseer de una forma en que tú hagas algo que no quieres hacer. Si tú deseas orar en lenguas, puedes hacerlo simplemente. Puedes orar a Dios con un corazón sencillo y comenzar a hacerlo. No temas recibir nada falsificado. Nuestro Dios no te va a dar una piedra si tú le estás pidiendo un pan. Tienes un Padre de amor, tienes un Dios poderoso. Si tú has confesado a Jesucristo como el Señor de tu vida, que es el primer paso antes de orar en lenguas, si has confesado a Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida, tienes el Espíritu Santo dentro de ti y puedes orar en lenguas. Que seas muy bendecido, hermano, hermana, que esta semana la gloria de Dios brille para ti, que Él te dé una revelación fresca de su amor y de su espíritu y de su gracia y sigas siendo muy edificado por la gracia de Dios. Te aliento a escuchar los sermones del Pastor Prince que él tiene en su canal oficial, Joseph Prince Español, y los sermones que tengo yo traducidos, que son más de 170, tengo como 175 diferentes videos y audios que puedes tú mirar con sermones. Tengo casi 5 años traduciendo al Pastor Prince con diferentes sermones y es mi oración que te sean de edificación y exhortación y que aprendas más de lo que es la gracia. También te recomiendo mucho los libros del Pastor Prince, libros como El poder de creer correctamente, y en unos días más, al 12-13 de octubre, estará Ven a la mesa, que habla sobre la Santa Comunión. Seas muy bendecido. La paz, shalom, sea contigo.